¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches en este día triste para todos los ciudadanos. Si diariamente asistimos a 15 asesinatos, hoy a esa cifra que no ha bajado en los últimos años, hay que sumar 2 compañeros periodistas y un ciudadano, más otros 25 heridos, más otra persona herida grave, también en un atentado en el Hospital San Juan de Dios. Como ustedes ven, un día triste para todos los ciudadanos y de necesaria reflexión si queremos cambiar lo que cada día pasa o conformarnos con lo que hay, y mañana puede ser usted o yo o su vecino o cualquiera de los que nos levantamos cada mañana con el espíritu y el ánimo de hacer lo mejor posible en un país donde la seguridad todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Vamos a recibir amablemente, porque amablemente él ha querido venir y me parece una postura muy noble, a Antoni Pivará, que es el director del sistema penitenciario. En un día tan complejo, el venir a dar la cara, pues siempre es una forma noble de venir a los sitios. Don Antoni, muchas gracias por estar aquí y vamos a entrarle al análisis de este lamentable tema con doña Silvia Gerda. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muy buenas, don Antoni. Antes que nada, nos llama muchísimo la atención. Estamos hablando de un pandillero de alta peligrosidad que asiste escoltado en un vehículo del sistema penitenciario y se lanzan granadas y varios disparos, donde sale herida gente inocente. Cuéntenos un poquito estos procedimientos que actualmente existen en el sistema penitenciario, porque al parecer existen hospitales que deberían de estar adentro de algunas prisiones para poder atender este tipo de presos, pero estamos viendo de que los presos están expuestos a los hospitales públicos. Inclusive hoy día una de las enfermeras daba declaraciones que ya hay en el San Juan de Dios pabellones llenos de pandilleros que extorsionan, amenazan e intimidan a los doctores, enfermeras y pacientes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, quiero comentarle que efectivamente el sistema penitenciario cuenta con como mínimo con un médico general en cada uno de los centros a nuestro cargo, que son 22. Desafortunadamente no contamos con médicos especialistas ni laboratorios. Entonces, cuando por prescripción médica y con el visto bueno de un médico de la INASIF, un privado de libertad requiere el tratamiento con un médico especialista o exámenes de laboratorio, estos son remitidos a los hospitales públicos. Quiero comentarle que nosotros tenemos, solo en el mes de febrero, sacamos 498 privados de libertad a centros asistenciales y esto nos da un promedio de aproximadamente 25 privados diarios. Algún día sacamos 1, 2, en otros días sacamos 35, 40 al mismo día, porque no tenemos la capacidad de médicos especialistas dentro de los centros. Sí tenemos clínicas en todos los centros y en algunos centros grandes, como las granjas, tenemos pabellones especiales para atender a las personas que se encuentran con algún padecimiento, y deberíamos de tener personas especializadas para tratarlas. Lamentablemente no lo tenemos. Esto es por falta de presupuesto. Por falta de presupuesto, y la ley nos ordena que debemos de tener médicos generales, odontólogos y psicólogos, pero ya pagar médicos especialistas pues saldría bastante oneroso para el Estado. Y en el caso de Bloqui, el marero, sí. ¿Cuál era su condición y su estado de salud para ser llevado a este centro asistencial? Él iba a una cita a la clínica de urología del Hospital San Juan de Dios por padecimiento en la zona urinaria, riñones, etcétera. Señor director, hay un televidente que nos pregunta, bueno, si hay una unidad de análisis y de información en el sistema penitenciario y hay un sistema de dirección de información en el Ministerio de Gobernación, ¿cómo un preso de estas características, hermano del líder de las Maras Salvatrucha, no se manda, de la 18, perdón, no se manda una avanzada, no se topan unas preocupaciones y sobre todo la fuga de información? ¿Qué nos puede decir al respecto para contestarle al televidente? Le comento que el privado de libertad, en primer lugar, iba solo. No iba, como se acostumbra, llevar 4 o 5 privados de libertad al hospital en una unidad de transporte de reclusos. En este caso, él iba solo. Iba con 6 guardias penitenciarios custodiándolo, y al llegar al Hospital San Juan de Dios, se bajan 2 guardias adelante y luego bajan al privado de libertad, y en ese momento se acciona la granada de fragmentación. Se hacen disparos al aire.
los guardias no pueden responder al fuego en virtud de que había demasiada gente. Había demasiadas personas en los alrededores y hubiera sido contraproducente los disparos porque hubiéramos podido lesionar aún a más personas si hubiéramos respondido al fuego. Por eso fue que no se hizo. Mucha gente también dice, bueno, estos privados, salvo que sea una urgencia de vida o muerte, vamos a decir que las urgencias también tienen su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no se llevan a un hospital militar? ¿Por qué no se llevan a un hospital de la Policía Nacional Civil? Y sí a un hospital público donde el riesgo es mayor. ¿Se puede considerar a partir de ahora cambiar esos procedimientos de otra manera o ya lo han estudiado y tienen alguna conclusión? El problema es de que tampoco, por ejemplo, el Hospital de Policía Nacional Civil tampoco cuenta con especialistas y su laboratorio es demasiado limitado para atender a todos los privados de libertad. En cuanto al hospital militar, pues ellos tienen sus propias normas y tendríamos que hacer algún tipo de negociación con ellos que me imagino el señor ministro de Gobernación lo estará sopesando para poder hacer algún tipo de convenio. Señor director, yo le quisiera preguntar, porque también tenemos a muchísimos reos que luego son condenados y trasladados a lugares como el Federico Mora o el Hospital de Enfermos Mentales. Estamos viendo realmente una crisis que se ha venido anunciando durante muchísimos años y en este caso el presidente Otto Pérez Molina y particularmente el ministro Mauricio López Bonilla, que conocen el tema de seguridad y era parte de su agenda del gobierno, habían ofrecido a la ciudadanía priorizar sobre este tema. Quiero que usted me diga, ¿se está realmente priorizando sobre el tema de seguridad y modernización de los presidios o seguimos exactamente igual a como hemos estado desde hace décadas? Bueno, sí se están realizando bastantes cambios sustantivos. A partir del momento de mi toma de posesión, venimos a cambiar un poquito la visión que queremos del sistema penitenciario, cambiando de una política de total seguridad y, como yo le llamo, una política de garrote, por una política de rehabilitación, porque muchos privados de libertad tienen la intención de trabajar, quieren trabajar, pero el sistema no le ha dado las herramientas para hacerlo, ni le brinda las oportunidades, ni le facilita los medios para que puedan trabajar. Nosotros estamos cambiando esto. Sin embargo, el día de hoy tenemos 18.644 privados de libertad en cárceles para un total de 7.000. O sea, tenemos aproximadamente un 185% de hacinamiento. Hay dormitorios en el preventivo en donde las personas duermen uno en cada una de las literas de cemento, uno en medio, dos en el corredor de lado y dos parados. Por 4 horas duermen los que están en el suelo, luego se cambian y duermen otros 2 en el suelo. Entonces tenemos un hacinamiento bárbaro. Para esto se ha previsto la construcción de 24 módulos de máxima seguridad en el área de Escuintla que van a tener capacidad para 144 privados de libertad cada uno. Esto nos va a dar un deshacinamiento de 3.500 privados de libertad aproximadamente y nos va a permitir, en primer lugar, cumplir lo que nos ordena la Constitución política en el sentido de separar a las personas que ya están cumpliendo una condena con los que están en un proceso. Y los perfiles criminológicos que pretendemos se instalen en estos módulos son los de más alta peligrosidad. Y estos módulos están constituidos por tecnología digital, en donde no va a haber máxima relación entre los mismos privados de libertad y mucho menos con los guardias. Esto nos va a permitir... ¿Y para cuándo tienen previsto este Si Dios nos presta la vida, estamos inaugurando a finales de noviembre. Señor director, al final con este preso, ¿qué pasó? Porque era un preso que iba urgente a una consulta que seguramente no lo atendieron. No, ya no, por supuesto. ¿Lo tuvieron que regresar? Inmediatamente, sí. Y la pregunta es, ¿qué tan urgente era la consulta que sin haber ido a la consulta sigue vivo? ¿Realmente era una urgencia o hay en el sistema penitenciario una complicidad de gente que saca información, que genera este tipo de cuestiones sobre las tomas de decisiones? ¿Cuál sería su evaluación? Bueno, quiero aclararle que no era una urgencia, era una cita ya programada por el mismo médico tratante en el hospital. El médico le da como a cualquiera de nosotros cuando vamos con un médico, nos dejan una cita para una próxima fecha. Esa cita era a la que él estaba acudiendo. Esa cita ya estaba autorizada por el señor juez contralor y por eso, en cumplimiento a esa orden, se le trasladó. Pero no era una urgencia, era una cita normal, digamos, de seguimiento de la enfermedad. Licenciado, uno de los televidentes nos dice tragedia anunciada, ya que los trasladan en horas picos.
Si sigue así, volverá a pasar. ¿Qué van a hacer? Y agrega, cuando los trasladan de Fraijanes van en tráfico pesado al lado del transporte público, buses escolares, etcétera. Entonces, ustedes como autoridades, ¿qué están haciendo? Porque sabemos, estos son mareros de altísima peligrosidad que no tienen escrúpulos, que atacan a gente inocente. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana, como lo plantea el televidente? Y yo quiero responderle a toda la población de que nuestros protocolos de seguridad nos obligan a no introducir unidades de transporte dentro del tráfico pesado. Se ha girado la instrucción para que los privados de libertad salgan en horas de la madrugada, tipo 4, 4:30 de la mañana, para que no pasen a través del tráfico en horas pico, que son de 6 de la mañana en adelante. No obstante, no están siguiendo la indicación. Están incumpliendo en algunos casos, sí. Sí, por ejemplo, aquí Carolina dice, es muy frecuente ver arreos en horas pico a las 6:30 a las 7 sobre carretera El Salvador. Es cierto. Director, ¿esto es un punto de inflexión en las políticas que se seguían que requiere un cambio profundo para que no vuelva a ocurrir? No es la primera vez que lamentablemente ocurre. ¿O va a ser una noticia más en una sucesión de noticias olvidadas? ¿Qué compromiso moral adquiere usted o qué compromiso profesional adquiere usted? ¿O qué más se le puede decir a un ministerio que ya ha ocurrido muchas veces y parece que esto es una más? ¿La gente tiene que echarse una pistola al cinto para cuando ocurra? No sé. ¿Cuál es su evaluación como director del sistema penitenciario? Yo considero que lo primero que nosotros tenemos que hacer como sistema penitenciario es comprometernos ante la población a modificar, a mejorar y si es necesario cambiar nuestros protocolos de seguridad para evitar el riesgo a toda costa de la población civil en primer lugar, que es en todo caso a quien se debe el gobierno de la República. En segundo lugar, para protección de nuestros mismos elementos de operativos y por supuesto los privados de libertad. Entonces tenemos que mejorar nuestros protocolos de seguridad, tenemos que sentarnos, de hecho ya lo hicimos, desde hoy en la tarde estuvimos reunidos con nuestra mesa de seguridad, diseñando nuevas acciones que vamos a tomar. Lo primero que hicimos fue que a partir del día de mañana no hay salidas a los hospitales con el respeto que nos deben los honorables jueces, pero necesitamos implementar esos modelos de seguridad para que esto no vuelva a suceder. Señor director, solo a mí me entra la duda. El señor ministro Mauricio López Boni es un experto en seguridad. Usted está hablando ahorita de que es necesario implementar nuevas medidas y protocolos. ¿Cómo es posible que un experto en seguridad como el ministro no haya preveído todo esto con la experiencia que él tiene? ¿Los tiene abandonados o qué es lo que está pasando con el ministro? No, lo que pasa es que tenemos que tomar en consideración que el señor ministro pues es la cabeza de 9 direcciones generales y todos le damos dolores de cabeza a él casi todos los días. Entonces, precisamente para eso estamos nosotros, para corregir las falencias que pudieran existir en el sistema penitenciario, en mi caso, y poder coadyuvar para que esto no vuelva a suceder. El problema que tenemos es, como ya lo dijo el señor presidente de la República, que esto es como un reto, como el inicio de una guerra entre ambas pandillas y que pudiera devenir en más actos terroristas, porque para mí lo que sucedió el día de hoy fue un acto terrorista toda vez que se utilizaron granadas de fragmentación y fusiles de asalto que son de uso exclusivo militar. Yo le quiero hacer una observación y una pregunta que hace aquí un televidente. La observación es que usted es el tercer director del sistema penitenciario, los otros 2 fueron detenidos y el señor ministro sigue en su puesto, cosa que no ocurre en ningún gobierno occidental. Son 2 directores de prisión detenidos por corrupción. Usted se salva porque es el tercero. Evidentemente no se puede hacer ningún plan coherente con un ministro al frente cuyos 2 directores del sistema penitenciario los detienen por corrupción. Pero la pregunta que le quiero hacer es un televidente que dice, Pavoncito tiene 800 reos y la cárcel es para 1.500. Ahí no hay hacinamiento. Y otra pregunta que dice el mismo televidente es, ¿por qué Alejandro Jiménez, el palidejo, tiene 5 órdenes del juez y no lo sacan aduciendo peligrosidad? El señor Jiménez sí sale. De hecho, hace 2 semanas, si no estoy mal, estuvo en una clínica médica para un tratamiento. Estuvo también la semana antepasada en el juzgado que lleva su causa y sí, él ha salido
a las clínicas en donde se le ha hecho los diferentes tratamientos. Tenemos una comunicación constante con el Consulado de Costa Rica, que sigue de muy de cerca el caso de su connacional, y él sí sale a los centros. O sea, es una mala información. ¿Y ustedes no ¿Y esto de tienen? Pavoncito que dice que tienen 800 reos y hay espacio para 1.500? Es cierto, pero el problema es de que los dormitorios que están en la parte posterior no tienen sí tiene la capacidad, pero no la seguridad. Necesitamos reforzar algunas puertas, alguna parte de la infraestructura para hacerlo. En cuanto lo hagamos, vamos a trasladar a algunos privados para allá. Ahora, ¿se ha sopesado hacer una contratación indirecta a un equipo de médicos que puedan proveer este servicio a quienes se encuentran pues privados de libertad y que son de alta peligrosidad? ¿O cuál va a ser el procedimiento? Porque usted me dice, por el momento no salen hospitales, no obstante, en algún momento van a tener que volver a salir y retomar la rutina. Por supuesto. Entonces, a mediano y corto plazo, ¿cuál es la solución, señor Bueno, director? nosotros el día de hoy, antes de venir para el set, yo firmé la documentación de varios médicos que van a estar de turno 24 horas para poder atender emergencias en los centros. Lamentablemente, como repito, no tenemos la capacidad, la infraestructura ni el equipo para atender emergencias hospitalarias de operaciones. Se da mucho cuestiones de presiones altas, hernias, etcétera, que sí es necesario sacar a los privados de libertad a los centros asistenciales. Ahora que es evidente que hubo una fuga de información, por supuesto. ¿Cómo van a hacer para establecer quiénes son los responsables de esta fuga de información? Bueno, yo le comentaba a los respetables periodistas hoy en la mañana que es los entes investigadores lo tendrán que hacer, pero esta cita estaba dada aproximadamente hace un mes por la misma clínica, el mismo médico que está tratando al paciente. Eso pasa a un control del mismo hospital para saber quiénes van a llegar, quién lleva el expediente, quién retorna el expediente a la clínica. Está también la información en el organismo judicial, en el juzgado al cual se le solicita que autorice la salida del privado de libertad. Estamos nosotros en el sistema penitenciario, o sea, la información sí es manejada por muchísimas personas. No digo que sea imposible determinar en dónde se fugó la información, pero sí es mucha la información, es muchas las personas que manejan esta información. Don Anthony Vivaral, director del Sistema Penitenciario, muchísimas gracias por venir, porque yo sé que hoy en día un día es difícil, todo el mundo tiene las miras sobre usted, todo el mundo de alguna manera quiere que usted les dé explicaciones, solo culpa, pero creo que era un momento para hacer un análisis lo más sosegado y duro posible, y usted ha estado a la altura de las circunstancias. Así que muchísimas gracias por ustedes, estar muchísimas con nosotros. gracias. Muchas gracias. Creo que hoy ha sido de los días que más Twitter hemos tenido. Nuestro compañero Juan Carlos Alobá va a intentar hacer un resumen de lo más importante. Juan Carlos. Así es, doctor Trujillo, buenas noches. Vámonos a Twitter, tenemos una serie de mensajes que nos dicen: Carlos del Cid, ¿qué privilegio tienen estos delincuentes para que los lleven al hospital militar? ¿Y a los ciudadanos qué? Es la pregunta que él nos hace. Ana Cecilia Escobar, urgen medidas sensatas para el traslado de reos. La semana pasada estuve a punto de tener un accidente en horas pico en el Boulevard Vista Hermosa, es lo que nos dice Ana Cecilia. Mario, ¿sabías que al inicio de este gobierno, nos dice también se necesita la pena de muerte para los no rehabilitables, es lo que nos dice Lu. Y Quique nos plantea, si se aplicara la pena de muerte a estos delincuentes, esto no sucedería. Son los mensajes que se tienen en Twitter. Hay una cantidad enorme de mensajes a lo largo de la noche en esta red social. Tenemos también en Facebook, en nuestra cuenta Canal Antiguo, a través de Facebook, lo revisamos. Nos dice José Ramos, simple, dejar que los presos reciban atención médica en la cárcel y solo si es de emergencia pedir a la PDH que no se meta, es lo que nos dice José. Joel, es una ignorancia de las autoridades dar declaraciones tan incongruentes. Antonio nos dice, lo que dice es mentira, refiriéndose a las declaraciones del director del sistema penitenciario. Y también nos dice Pablo Pilonia, es increíble ver al director del sistema penitenciario hablando en tercera persona de todo lo que hay que hacer. Es lo que se viene comentando en las redes sociales. Por supuesto que estaremos hablando de esta temática a las 10 p.m. en nuestra sección de análisis esta noche con Philip Chicola y Hugo Novales. Antes vamos a tener una segunda entrevista hablando del asesinato de dos compañeros periodistas corresponsales en Mazatenango, Suchitepeques. Quédese con nosotros.